Estamos en este tiempo transitando por una temporada marcada por una palabra. Y esa palabra es permanecer, ¿sí? Una palabra que nos desafía, una palabra que nos exhorta, una palabra que cada vez que decimos, bueno, permanecer, pero ¿cómo? Y ya lo hemos dicho, es un permanecer activo, no es un permanecer pasivo, es activo. No es simplemente como a veces pensamos que, bueno, estoy ahí, me quedo sentado ahí, estoy permaneciendo. Este es un permanecer activo, ¿sí? Es como un matrimonio, una relación de matrimonio, ¿sí? En el matrimonio uno permanece, pero vos podés permanecer activo o pasivo. ¿Bien? Los años te pueden pasar, los años pueden seguir su curso y vos decís, estoy permaneciendo. Pero el permanecer del que nos habla la palabra es un permanecer de ser productivo, de moverme, de ser activo, de hacer algo con los años. Otra vuelta allá en el oeste decía, ¿cuántos vieron la película Shrek? La 1, 2, la 3, la 4 y la 5 que va a salir ahora. Y hay una escena ahí que es un chiste, pero es interesante porque dice, trabajando duro o durando en el trabajo. ¿No? Cuando la va a visitar ahí a la hada madrina, que en la fábrica. ¿No? Trabajando duro o durando en el trabajo. Y a veces en la vida pareciera que es un poco eso. En vez de estar trabajando duro, estamos durando. Y no se trata de eso. La palabra permanecer es justamente una palabra de actividad. Y lo que quiero compartir hoy, el título es Permanece en la carrera. El viernes le mando un mensajito a Andrea acá porque nos compartió el devocional y me spoileó casi toda la prédica. Y ella me dice, confirmación, pastor, confirmación, me dice, ¿no? Pero qué bueno que el Señor nos está desafiando en las mismas palabras. Porque no es que el viernes se me ocurrió esto. O sea, toda la semana estuve orando y pensando, Señor, ¿qué comparto? Y era esto. Me traía cosas del Señor. Y el viernes Andrea comparte también el mismo pasaje que vamos a ver ahora, pero lo vamos a tratar un poquito de profundizar, ¿sí? Mucho más. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué bueno que es que el autor de los Hebreos propone la figura de una carrera para la vida cristiana, para hablar de la vida cristiana. Porque la vida cristiana, la vida espiritual, la vida en Dios es como una carrera. Pero no es una carrera de velocidad. Justamente es una carrera de resistencia. Es una maratón. No es que tenemos que llegar rápido. Lo importante es llegar. Pero para llegar hay que resistir. Hay que permanecer corriendo. No darse por vencido, no abandonar. La palabra que se utiliza ahí cuando dice corramos con paciencia es una palabra que en el griego es hupomoné, ¿sí? Y significa literalmente permanecer bajo, o sea, permanecer aunque sea con presión sobre mi vida, pero permanezco. Se traduce literalmente como tolerancia. Entonces, corro con tolerancia la carrera, permaneciendo esforzadamente, aunque me venga lo que me venga, pero permanezco. Una traducción que es la Biblia Kadosh israelita dice,
me gustó mucho porque dice, y permanezcamos corriendo con resistencia en la carrera que tenemos ante nosotros. Corramos permaneciendo con resistencia. Porque lo importante es eso. El que no corre con paciencia, el que no corre con la mentalidad de permanecer, de estar, de no abandonar, de seguir adelante. Yo voy a llegar aunque sea como sea, pero llego. Esa es la mentalidad que el Señor nos propone en la vida cristiana. Avanzar pese a lo que venga. Hay no lo traje, pero me acuerdo, hace unos años vi era un comercial de una maratón y arranca la carrera, todos los corredores preparados, todo, y termina la maratón, sacan todas las cosas, sacan los banners, se llevan la línea de meta, todo, y había una viejita sentada ahí observando todo. Y cuando ya era tarde, llega el viejito corriendo, ¿no? Y ella con la toallita va y lo recibe y lo abraza, ¿no? Y el viejito llegó y ella lo estaba esperando. La única testigo de que completó la carrera. ¿Querés ser ese? ¿Querés ser el que llegue, aunque sea el último, pero llegar? Porque no se trata de velocidad, se trata de resistencia, de llegar. De eso se trata. Este permanecer corriendo sin abandonar y poder finalizar la carrera requiere tener muy en cuenta algunas cosas que son las que les quiero comentar ahora en unos puntitos para que podamos permanecer corriendo. Porque ese es el desafío de esta noche, hermano. Hoy el Señor quiere que seas un atleta espiritual, un corredor de maratón que no abandones. Y en primer lugar, lo que vamos a ver es estar enfocados. Estar enfocados. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. El autor de los Hebreos, luego de exhortarnos a permanecer en la carrera, pone como ejemplo al Señor Jesús. Primer versículo: esta es una carrera, que hay un montón, una nube de testigos o una tribuna, que es la tribuna del capítulo anterior, el capítulo 11, el capítulo de la fe. Todos esos que están nombrados en el capítulo 11, desde Abel, ¿sí? Abel, Abraham, Moisés, David, todos los que se mencionan en el capítulo anterior, dice, son una nube de testigos, o en otras palabras, la tribuna que te está observando mientras vos corres. ¿Y sabes qué te dicen esos? Vamos que se puede. Vamos que vos podés. Nosotros pudimos, vos también podés. Si nosotros pudimos, te dice Moisés, me lo imagino ahí a Moisés, a Elías, a todo, Abraham, siendo hinchada, ¿no? Si nosotros pudimos, vos también podés. Porque ¿sabes cuál es la única diferencia que hay entre Moisés, Abraham, Elías y vos? ¿Hay diferencia? Entrega. No eran superhumanos, ni siquiera eran super espirituales más que tú, que vos. Santiago dice de Elías que él tenía las mismas pasiones que nosotros, las mismas debilidades que nosotros, todo igual. Sin embargo, tenían más entrega, nada más. Buscaban más a Dios. Y en esa tribuna todos están diciendo, dale que vos podés.
Pero el autor de los Hebreos nos lleva a poner los ojos en Jesús, en el Señor Jesús. El Señor Jesús corrió su propia carrera. El Señor Jesús sabía lo que tenía que hacer. Arrancó la carrera y no paró. Y llegó a la meta. Y Él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Él es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. Él es la meta y el ejemplo. Podemos ver que el Señor estaba enfocado. Él corrió su carrera y Él estaba enfocado. ¿Dónde estaba la meta? ¿Cuál era el propósito? ¿Dónde tenía que llegar? Y esa meta no era la cruz, sino lo que estaba detrás de la cruz. Porque la palabra dice acá que Él corrió y menospreció el oprobio por el gozo que le esperaba. ¿Y sabes cuál es el gozo por el cual el Señor corrió? Los que leyeron el devocional saben. El gozo por el cual el Señor siguió avanzando a pesar de las burlas, a pesar de la oposición, de la resistencia de las tinieblas, todo lo que tuvo que sufrir, Él siguió corriendo y siguió corriendo. ¿Sabes por qué? ¿Cuál era el gozo? Vos y yo. Vos y yo. El gozo del Señor Jesús, por lo cual Él siguió corriendo en esta carrera de su propia vida, fuimos vos y yo. Por eso nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la carrera hay que correrla, pero no se corre así sin rumbo. El Señor nos enseña que para correr yo tengo que tener un objetivo, un propósito, a dónde llegar, qué es lo que me impulsa. ¿Qué me impulsa? Porque no se trata de permanecer corriendo. Bueno, no sé para dónde voy, pero estoy corriendo. Hay una meta. Y me esfuerzo por esa meta. Me esfuerzo por eso que es la meta donde tengo que llegar. Me encanta este versículo porque muestra mucho antes del Señor, en el libro de Isaías, la meta también. Hablando del Señor Jesús dice: y cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Qué frase, me encanta. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Esto era lo que lo impulsaba a Jesús. Y esta palabra está dicha mucho tiempo, cientos de años antes de que el Señor Jesús viniera y corriera su carrera. Esta palabra ya está diciendo: cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, mediante la cruz y todo lo que tuvo que vivir, cuando lo vea, quedará satisfecho. ¿Y sabes lo que está pasando hoy en el cielo? Que el Señor está muy satisfecho. Cuando ve tu vida dice: valió la pena. Cuando ve millones de salvos en el mundo y en todos los tiempos desde que Él corrió su carrera, dijo: valió la pena. Valió la pena permanecer corriendo. Valió la pena llegar. Porque hoy puedo disfrutar de un gozo que son todos ellos. Y cuando estemos en el cielo con millones y millones frente al trono y lo veamos entrar al Hijo victorioso, hermano, ahí no te vas a poder contener. Y todos gritando y celebrando, y Él va a decir: valió la pena.
Por ustedes valió la pena. Eso lo impulsó. Tu vida lo impulsó. Darte oportunidad de vida eterna lo impulsó. Y cuando vos tenés un foco como ese, un objetivo como ese, no te importa lo demás. No te importa que se te burlen. No te importa que te golpeen. No te importa que te escupan. No te importa nada. ¿Qué es lo que sufrió el Señor? No le importó nada de eso. Porque aquello era más grande, más importante, más trascendente. Pero a veces veo, mis hermanos, que muchos cristianos, y por pavadas, dejan de correr. Veo a muchos cristianos que por tonterías se ofenden con la iglesia, se ofenden con Dios, se ofenden y dejan de correr. Imitemos a Jesús. Pongamos nuestros ojos en Él. Él es nuestro foco, nuestro propósito. Él es a donde vamos y Él es nuestro ejemplo. ¿En qué nos enfocamos para correr, hermanos? ¿Cuál es el foco de tu vida? O sea, ¿en qué te estás enfocando? Ya una primera cosa ya te la dije, Cristo. Que Él sea tu meta, que Él sea todo. Pero ¿en qué más? Porque Dios te ha dado propósito. ¿Lo conoces? Esa es tu meta. Pablo decía, así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Poco lo que les decía recién, no es que estoy corriendo pero no sé para dónde voy. Porque cualquiera que corre sin saber para dónde va se cansa. Porque no está bueno estar corriendo solamente, pero no sé para dónde voy. Si uno corre, tiene que correr sabiendo a dónde tiene que llegar. ¿Sabes dónde tenés que llegar? Si alguno me puede decir el cielo, sí, a Cristo, sí, pero en el propósito de tu vida, en aquello para lo cual el Señor te llamó y te levantó, aquello para lo cual el Señor te salvó y te capacitó. ¿Sabes dónde es? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Estás avanzando, corriendo hacia eso? ¿O estás como acá, si lo tradujéramos para algunos? Yo corro y lucho, pero sin una meta. Como si yo golpeo al aire. No sé ni qué hago. No es la idea. La idea es que sepas a dónde vas. Porque si no te cansas. Una vida sin propósito se cansa rápido. Trata, pero no puede. La pregunta entonces, mi hermano, te la repito: ¿a qué estamos apuntando en esta carrera? Jesús apuntó a los frutos de la cruz. Jesús apuntó al gozo que había de pasar por esa cruz. De la misma manera nosotros tenemos que estar enfocados. De la misma manera tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Y permanecer en la carrera. A ese propósito, enfocado. Pablo decía en Filipenses 3:12 al 14, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Subrayen ese ya.
Pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Pablo está viendo algo adelante, no está corriendo al azar. Está viendo algo, dice, me extiendo hacia lo que está adelante. Por eso dejo lo que está atrás y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos un día vamos a llegar y todos un día vamos a recibir el premio. ¿Estás corriendo por ese premio? ¿O no sabes ni para dónde hay que correr? Esa es la pregunta. Cristo es nuestro ejemplo, nuestra meta. Enfoquémonos en Él, enfoquémonos en ese día de encontrarnos con Él. Hay un día en el que vas a llegar corriendo a la meta. Capaz que seas el último, como el viejito. Pero ¿sabes quién va a estar en la meta esperando? Cristo. Llegaste. No llegaste primero, no llegaste 1000, no llegaste 1.930.000, no llegaste 25.502.000, llegaste último, pero llegaste. Porque no es merecimientos. Él ya ganó por vos. Él ya corrió por vos y te enseñó cómo había que correr. Solamente te dice: permanece corriendo. Jesús acabó la carrera cuando dijo, y esto lo veíamos ayer con los chicos de música, Él acabó la carrera cuando dijo: consumado es. Tetelestai. Él cruzó la meta y vieron la cinta esa. Cruzó la meta. Tetelestai. Cruzó. Ya no había nada más que hacer. Acabó la carrera. Pero también hay alguien que puedo identificar en la palabra que tiene su tetelestai. Y es Pablo. Y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es el tetelestai de Pablo. Y Dios quiere que vos también tengas tu tetelestai. Tu consumado es. Tu día en el que delante del Señor digas: Señor, terminé la carrera. Porque si Pablo pudo decirlo, por eso les decía recién, vieron que Pablo en Filipenses dice: prosigo adelante porque no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero acá en Timoteo dice: ya terminé. Y el día en que tengas que irte, en el que seas llamado a la presencia del Señor, si el que Él no viene antes, que puedas decir también: tú tetelestai, tú terminé, acabé la carrera. No con cosas debiendo, sino acabaste la carrera con conciencia de que cruzaste la meta. Amén. Algo que tenemos que tener en cuenta, atención: las falsas enseñanzas. ¿Por qué lo traigo a colación acá? Usted va a decir: oh, el pastor siempre habla de las falsas enseñanzas. Y es que es muy importante, porque miren lo que dice Gálatas 5, 7 al 9. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Y mis hermanos, cuando hay falsa enseñanza, te desvía, te frena, te para de la carrera.
Por eso, conozca la palabra. Aprenda su Biblia, léala, conózcala, tenga una sana doctrina, pero no en el sentido religioso. Una doctrina revelada por el Espíritu Santo, el autor de la palabra. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir mantenernos corriendo. Ahora, cuando una falsa enseñanza se mete en la vida de las personas, lo para, lo frena, lo desvía. Por eso necesitamos correr con nuestra Biblia en la mano. Amén. Segundo punto, correr liviano. Correr liviano. La segunda parte del versículo de Hebreos 12:1 dice: liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se puede correr con peso. El otro día salí a caminar con alguien. Subimos la barda y casi se me murió en el camino. No voy a decir quién, porque eso no. Es alguien de acá, pero no voy a decir quién. Pero los dos sufrimos, créanme. Había peso, ¿no?, que no nos permitía correr ni caminar, miren, ¿no? Pero es una mochila que se tiene que ir. Esta, ¿no? No se puede correr con peso. No se puede. No puedo tener una mochila de esa de los legendarios, ¿cómo? Legionarios. No puedo tener una mochila de esa para correr. En la vida no puedo correr con peso. Si el Señor me llama a su carrera, no puedo hacerlo con peso. Un atleta corre lo más liviano posible porque todo peso cuenta. Todo peso cuenta, ¿sí? Estorba, perjudica. De hecho, el entrenamiento de los atletas olímpicos, ustedes saben que las olimpiadas nacen con los griegos, ¿no? El entrenamiento de ellos para hacer una maratón era con peso, pero para poder sacar fuerza, para poder hacer piernas y músculo. Pero cuando corrían desnudos. No les recomiendo que lo haga hoy. Hay ropa livianita, hay cosas, ¿no? No estamos para eso hoy, ¿ok? Pero en la barda. No. Por favor, no de espectáculos. Pero bueno, en la mentalidad de aquel entonces no había problema. Por lo menos estaban tan pervertidos que no tenían problema. Así que, pero ellos, cada cosa, hasta la ropa, decían: no puedo correr con la ropa porque me estorba, me molesta, me pesa. Corrían desnudos. Pero lo hacían con un fin: ganar la carrera. O sea, no andaban por la vida así. Cuando uno iba a presenciar una maratón, sí los veía, pero no en la vida. Porque en la maratón había un propósito. Y en base a este pasaje, hermanos, que tenemos que saber que también en la vida tenemos pesos. Y quiero hablarte un poquito de esos pesos que el Señor te dice: quítalos. Sácalos porque te están molestando. Sácalos porque no te permiten correr. Sácalos porque te van a molestar, te estorban. Uno de esos pesos es el pasado no resuelto. Todo lo que haya quedado atrás y que no haya resuelto. Hay gente que vive atada a ese pasado. Hay gente que vive
con una angustia y una amargura por ese pasado, por cosas que quedaron ahí sin resolver, heridas, expectativas no concretadas. Yo quería tener un título universitario y nunca lo logré, y bueno, quedó la expectativa. Yo quería hacer esto y no se logró. Preguntas sin respuesta. No sé si alguno ha tenido quizás preguntas que nunca las pudo resolver en la vida y le amargaron la vida. Le pregunté a papá, ¿por qué papá tal cosa? Y nunca recibiste respuesta. Cosas que se ocultaban, secretos de familia, secretos de sociedad, se ocultaban y preguntas sin respuesta y te amargaron la vida. O también esas frases que te dan vuelta en la cabeza que dice, ¿y si hubiese sido tal cosa? ¿Y si hubiese hecho esto otro? ¿Y si? Y son preguntas y son frases que te pesan. Son preguntas, frases que te ponen una carga innecesaria en tu vida. Las heridas del corazón, las heridas de una persona que te lastimó. Y está la carga ahí, está la herida, un peso. Y el Señor te dice, déjalo, soltalo, porque es algo que no tenés que llevar. No necesitas llevarlo. No, pero es mío. No, soltalo. Filipenses 3:13 dice, hermanos, lo leímos hace un momento, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Hermanos, lamentablemente el pasado no lo podemos cambiar. Lo que pasó, pasó, ya está. Y todos tenemos cosas que quisiéramos que hayan sido de otra forma. Todos tenemos situaciones, momentos en la vida que hubiésemos querido que pasara otra cosa. Pero ya no lo podemos cambiar. Pero sí puedo hacer que no me afecte. Sí puedo hacer que ya al día de hoy no sea un peso. Y para eso lo tenemos al Señor que nos ayuda, que nos fortalece, al Señor que nos da su manera de llevar adelante esto, perdonando, soltando, dejando atrás, para enfocarme en lo que está delante. Porque cuando me enfoco en lo que está delante y no en lo que está atrás, puedo avanzar. Usted en el auto tiene, los que tengan auto y manejen, tiene un parabrisas, ¿verdad? Y en el mismo parabrisas trae un espejito para mirar para atrás, ¿verdad? ¿Cómo maneja usted? ¿Mirando el espejito? ¿Verdad que no? Pero si usted maneja mirando el espejito, va a chocar. Porque no se maneja mirando el espejito de la parte que te muestra el camino de lo que quedó. Se maneja en un parabrisas grande que es amplio para que vos veas lo que hay adelante. Pero hay gente que maneja con el espejo retrovisor. Corre en la vida con el espejo retrovisor, mirando lo que queda atrás. Y no lo logran soltar. Y Dios te dice, soltalo, déjalo y enfócate en lo que está adelante. El Señor nos ayuda, mis hermanos. Si no podés pedir al Señor sus fuerzas,
pedir al Señor que te traiga esa revelación, pedir al Señor que te traiga ese toque que te ayuda a soltar. Y sabes que cuando soltás te sentís tan libre y podés correr. Segunda cosa, las distracciones. ¿Bien? Las distracciones se transforman en un peso también innecesario. Y fíjense que estas cosas, mis hermanos, no necesariamente son un pecado, pero son estorbos, son pesos que necesitamos quitar. Por ejemplo, las distracciones. Y no solamente hablamos del celular, que lo es, de mirar una peli, de engancharme mirando 5 series por día, ¿no? Hay gente que lo hace. Permiso, que voy a... No solamente hablamos de ese tipo de distracciones o de estar todo el día jugando los videojuegos. No. Hablamos aún de distracciones que nos quitan cualquier tipo de cosa que quita el foco de la persona del Señor y de la carrera que estamos corriendo. Por ejemplo, a causa de las distracciones, muchos abandonan la carrera también. Y le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, un trabajo que no estaba en los planes del Señor. ¿Está mal trabajar? No, por supuesto. Pero si por ese trabajo vos dejaste de correr la carrera, sí está mal. Una carrera que Dios no me mandó a estudiar. He conocido jóvenes que decían: el Señor me llamó al pastorado, el Señor me llamó a las misiones, el Señor... Pero se pusieron a estudiar una carrera que Dios no les mandó y se olvidaron del llamado. Una persona con la que me vinculé y no estaba en la voluntad de Dios. Otra distracción. Una persona que, sí, capaz que te enamoraste, te recontrametiste con esa persona y no estaba en la voluntad de Dios. No era parte de la carrera. Y te distrajo y te sacó de seguir corriendo. Y así, si les pregunto, seguramente me van a dar ejemplos. Pero vamos a estar hasta mañana, así que no les pregunto nada. Miren lo que dice Proverbios 4:26. Dirige la mirada hacia adelante. Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Dirige la mirada adelante. No te me distraigas. No te me pongas a ver la mariposa que pasó volando uy, ¿qué estaba haciendo? Enfócate. Y en tercer lugar, que también lo dice allí el pasaje, el pecado. ¿No? Y pecado sabemos que es todo lo que le desagrada a Dios, todo lo que rompe su ley y que rompe nuestra comunión con Él. Porque el pecado hace eso. Y si bien todos pecamos, porque la palabra dice que el que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Quién no tiene pecado? Casi los agarré. Todos pecamos. Ahora el tema está en que peque por deporte. Que peque voluntariamente porque quiero pecar y no tengo temor de Dios. Hay gente que lucha con el pecado también.
¿no? Se arrepienten, o por lo menos les produce culpa, pero después vuelven a caer. Y caen, y caen, y caen, y vienen y lloran, Señor, perdón, y no lo hago más, y después lo vuelven a hacer. ¿Sabe lo que está pasando ahí? Que hay culpa, no arrepentimiento. ¿Bien? Porque la culpa te hace sentir que te la mandaste, que estás mal, que llorás, pero después lo volvés a hacer. Pero cuando hay arrepentimiento, hoy estábamos orando allá atrás con los hermanos de intercesión, todos una oración que se repitió fue: Señor, llévanos a una mentalidad de metanoia. La metanoia es justamente la transformación que viene por el arrepentimiento. No es ni siquiera a veces emocional. La metanoia es que estoy caminando para allá y me doy cuenta que estoy mal. 180, no 360 como dicen algunos, ¿eh? Porque si das 360 seguís caminando para el mismo lado, ¿no? 180 y seguís caminando para el otro lado, totalmente contrario. Eso es metanoia. Es tomar decisiones con convicción y caminar en la voluntad del Señor. Hay gente que lucha con el pecado y lo que tiene que hacer es metanoia, arrepentimiento verdadero, tomar decisiones. Si esto me está haciendo... El Señor Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Estaríamos todos tuertos, ¿no? Pero el Señor está diciendo: toma decisiones radicales. Si tu mano te es ocasión de caer, estaríamos todos mancos. Pero como no es literal, gracias al Señor, lo que el Señor está expresando es que nosotros tenemos que ser radicales en las decisiones de abandonar las cosas que nos hacen caer, de abandonar las cosas que son pecaminosas. Es interesante que el pasaje presenta al pecado. Vieron que dice el pecado que nos acecha, asedia, ¿sí? Y el asedio, si no sabe lo que es el asedio, busque una prédica de Gavino del año pasado, ¿sí? Ahí está explicado bien. Pero el asedio es rodear una ciudad para tomarla, cortarle todas las vías de escape y hacer que los de adentro se debiliten y puedan ser vencidos. Y el pecado hace eso. Te empieza a cortar todas las vías de escape para que seas debilitado y caigas. Te quiere esclavizar. Dice la palabra: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. ¿A quién le dice? Hagan morir. No está diciendo pídanle a Dios que haga morir. No, ustedes hagan morir todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como esta les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también. Abandonar, ¿a quién le corresponde? A nosotros. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza de un nuevo hombre
que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa ser griego, judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Pero hay una tarea que es responsabilidad nuestra: hacer morir y abandonar. Las dos cosas son tarea nuestra. Dios te va a poner las fuerzas, Dios te va a ayudar, todo, pero vos tenés que tomar las decisiones. Vos tenés que decir: yo esto no lo hago más, lo abandono, lo corto de mi vida. Y último punto: disciplina. Disciplina. Porque para correr, mis hermanos, necesitamos tener buen estado. O sea, nadie arranca a correr una maratón así como estoy yo. ¿Sí? No, al kilómetro caigo. Para correr, todo atleta entrenaba. Y para entrenar se necesita disciplina. No es, bueno, hoy voy al gimnasio, después la otra semana vuelvo a ir, en un mes voy de vuelta. O sea, no va a resultar mucho eso, ¿sí? Porque necesitas disciplina. ¿Cuántos han ido al gimnasio? Levanten la mano, sea tan vergonzoso. ¿Cuántos abandonaron el gimnasio? ¿Cuántas veces preguntan acá? ¿No? ¿Y por qué? Porque no somos disciplinados. No voy a arrancar a caminar, ¿sí? Yo estoy arrancando a caminar de principio de año, hermano. Y soy vulnerable. Espero que continúe. Arranqué esta semana, un día. Pero todavía puedo, sí, me lo propuse y tengo que lograrlo. Pero necesitamos disciplina porque somos muy rápidos de abandonar. Parece una redundancia, pero nuestras debilidades son muy fuertes. No podemos vencer nuestras debilidades. No lo puse acá, pero hay un versículo allí en el libro de Jeremías que dice: si con los de a pie te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Y si en el llano no te sentías en paz, ¿cómo vas a hacer cuando tengas que meterte en los matorrales? O sea, el pasaje. Gracias, Amelia. El pasaje nos está diciendo: si con lo más básico y simple no sos capaz de vencer, ¿cómo vas a hacer cuando tengas que enfrentarte a algo más difícil? Algo más duro. Y para poder hacerlo necesitamos ejercitarnos, fortalecernos, pero para eso necesitamos disciplina. Si no, no lo logramos. Y esta carrera que estamos corriendo, esta carrera espiritual que estamos corriendo, a la que el Señor nos llamó y estamos y nos dice: permanezcan corriendo, es una carrera que necesita gente, o sea, que se corre con gente ejercitada. Que se corre, la tienen que correr gente que por la disciplina han desarrollado músculos, han desarrollado estado espiritual y pueden correr. El que no desarrolla músculos espirituales no puede correr. Por eso que a veces usted dice: voy a arrancar todos los días a hacer el devocional, me voy a levantar y a los 3 días ya abandonaste. ¿Sabe por qué? Porque te pasa lo mismo que con el gimnasio. Voy a empezar a ir todos los domingos a la reunión. 1, 2 y ya dejaste.
Voy a leer la palabra todos los días y me voy a leer 5 capítulos diariamente. 1, 2, 3 días y abandonaste. Porque no tenés músculo espiritual. Está débil, está flácido. ¿Mira? Cuando se te cae de acá. No sé si veían los dibujitos esos que hacían así y se iba para abajo. Así está el músculo espiritual. No somos capaces de mantener una rutina. No somos capaces de permanecer haciendo un devocional. Para poder permanecer necesito tener estado físico óptimo, estado espiritual óptimo. Recordemos que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Yo cuando iba al secundario, seguramente me van a entender, yo no era de resistencia, yo era más el de velocidad. Siempre me gustó más la velocidad, por eso mi puesto en la cancha era de 7, extremo derecho, ¿no? Goleador. Pero vieron que los delanteros no corren tanto, corren rápido cuando hay que correr. Y seguramente se acordarán del bendito test de Cooper. ¿No? ¿No? ¿Que no corrieron nunca el test de Cooper? O sea que mi profesor era el desgraciado torturador. El test de Cooper es un test donde tenés que estar corriendo, creo que entre 12 y 15 minutos sin parar. Sin parar. Y era estar corriendo ahí, corriendo, porque él te va midiendo. El que va abandonando le va poniendo nota, ¿no? Entonces vos tenías que llegar a los 15 minutos. Y yo para poder correr esos 15 minutos me moría. Entonces me llevaba unos auriculares, iba escuchando música y trataba de mantener la marcha. Un Walkman con cassette. Porque era resistencia. Y cuando la Biblia me plantea que esta carrera de resistencia, no de velocidad, me pega fuerte. Porque muchas veces le fallo en la rutina del ejercicio espiritual. Y hay algunas cosas en las que tenemos que disciplinarnos si no lo hemos hecho. Por ejemplo, la oración. Es una rutina espiritual. Es un ejercicio diario permanente de decir voy a orar. Algunos quieren arrancar orando 1 hora cuando no han orado nunca, ni 10 minutos. No arranque así. No ponga las expectativas tan altas. En la vida, en el estado físico de uno, cuando vas a hacer algo, siempre arranca bien tranqui. Porque tenés que ir fortaleciendo cosas. Tenés que ir fortaleciendo músculo. Tenés que ir haciendo que los pulmones empiecen a expandirse un poco más. Tenés que hacer que la sangre corra y no te marees, ¿no? Todas esas cosas porque si lo haces todo de una, te morís. En la vida también. O sea, acá en la rutina espiritual también. Si no sos de orar 1 hora, proponete un número alcanzable. 5 minutos, 10 minutos, 15. Y sabe que cuando empezás a ejercitar ese músculo de la oración, cuando menos te lo esperes vas a estar orando 1 hora o más quizás. Otro, el estudio de la palabra. Ahí puse las cosas que uno tiene que hacer con la palabra: lectura, estudio, meditación,
memorización, aplicación. Son 5. Así que si las puede anotar en la mano, en cada dedito. Lectura, estudio, meditación, memorización, aplicación. La palabra es nuestro alimento. Vieron que para ir al gimnasio te dicen que tenés que cambiar la dieta también. Comida sana, bueno, acá tenés comida sana. La palabra. A algunos no les gusta, prefieren algo más, un choripán, un pancho, ¿no? Algo así, pero no te alimenta. O sea, los reels de TikTok son panchos. Son hamburguesas que pueden ser ricas, pero no te alimentan ni te ayudan a tu vida espiritual. Es sentarte con la palabra. Y también arranca de a poco. Y cuando menos te lo esperes, vas a estar deseando comer la palabra todo el tiempo. Todo el tiempo. Otra cosa, otro hábito es el ayuno. Acá en la iglesia, bueno, los hermanos de intercesión siempre nos desafían y en las semanas, los que se han anotado tienen un día de ayuno para hacer por semana. Y el ayuno es un hábito espiritual en el cual dejamos de lado todas esas cosas que nos distraen para enfocarnos en la persona del Señor, en orar, en interceder, en conocerle más. De eso se trata el ayuno. No es magia. El ayuno es para enfocarme en el Señor. Por eso podemos hacer ayunos de comida, pero también se hace ayuno, por ejemplo, de las redes. Y le puedo asegurar que a veces es más difícil dejar las redes que la comida. Otro hábito es congregarse. Otro ejercicio. Venir, estar con los hermanos, adorar juntos al Señor, escuchar la palabra juntos, ministrarnos juntos. Por eso las casas Betania, mi hermano. Si usted todavía no tiene dónde ir, una casa Betania, hable con Andrés y Romy que están allá atrás, ¿sí? Y díganle, hermano, yo no tengo dónde ir, ¿me podés ubicar? Ellos también van a comenzar una Betania en su casa. Y si hace falta, bueno, buscaremos abrir más casas. Pero es importante estar juntos, porque ahí es donde crecemos juntos, nos fortalecemos juntos, nos ministramos juntos. Así que involúcrese también en eso, y los domingos y todo lo que podamos ofrecer donde haya una opción de congregarse, participe. Mal nunca le va a hacer. Vamos a tener más adelante talleres también de estudio bíblico más abiertos. Hoy tenemos la escuela bíblica a través de Zoom y vamos a hacer algunas cuestiones más presenciales también dentro de poquito. Así que aproveche los momentos de congregarse. Otro es evangelizar, que también es un músculo que a veces está muy flaco. Compartir las buenas nuevas del Señor, compartir lo que Él ha hecho por nosotros. Y etcétera. Busque, hay hábitos. Retirarse a solas con el Señor es un hábito. Para tener disciplina, debo esforzarme, debo ser perseverante y también permanecer en el ejercicio, en esa disciplina. No podemos intentar ponernos en forma al momento que surge la carrera. Debemos estar en buen estado antes. Antes. Porque cuando llega la carrera no puedo probar si estoy o no estoy para correr.
Tengo que saberlo antes. Y para saberlo antes necesito tener una vida de ejercicio, de disciplina, que me dé la capacidad de correr. ¿Ok? Voy a pedir a los músicos que vayan pasando, por favor. ¿Sí? Papá amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por el gran amor con que nos amás. Y gracias por tu palabra, papá. Gracias porque nos desafías una vez más a permanecer corriendo esta carrera en la cual nos llamaste. Señor, primero, gracias por llamarnos a correr. Podríamos estar en el mundo perdiéndonos lejos de ti, pero en tu misericordia y en tu gran amor un día nos llamaste a correr. Señor, hoy queremos delante de ti renovar nuestras fuerzas para seguir corriendo. Hoy queremos, papá, si hemos abandonado la carrera, retomarla. Si hemos parado, comenzar a correr otra vez. Si nos sentimos cansados, recibir de ti, Señor, fuerzas nuevas. Si nos hemos desenfocado de la meta, queremos, Señor, poner nuestros ojos nuevamente en ti. Háblanos, Señor, en esta hora, cada uno en particular, y escucha nuestra oración. Hermano, comienza a hablarle al Señor ahí, Él te escucha. Y decirle: Señor, hoy me comprometo a retomar, a seguir corriendo, a no abandonar. Tómate un tiempito para orar. Decir al Espíritu Santo: Señor, sé mi entrenador. Me pongo las ropas deportivas para seguirte. Sé mi entrenador. Fortaléceme, Señor. Enséñame a correr. Ejercítame en el Espíritu. Sé mi entrenador. Un día, sea que partamos de este mundo o que el Señor venga primero, podremos decir que la carrera se ha terminado. Y el
el Señor quiere galardonarte, quiere premiarte, porque corriste fielmente, porque permaneciste, porque te esforzaste. Decile al Señor que querés estar firme